Familia querida de las Tardes del Sol, continuamos con nuestro lunes de región, hoy hablando de un tema de interés para todas las familias colombianas, para todas las familias del Pacífico, y es el de adquirir vivienda, ante lo cual tenemos una herramienta que nos puede facilitar el hacer realidad este sueño, que son los créditos hipotecarios. Hace un momento escuchábamos precisamente las respuestas espontáneas de muchos ciudadanos que cuando les dicen tiene un crédito aprobado, qué quisiera comprar o en qué quisiera invertir, de una dicen mi casa, una casa para mi mamá, una casa para tener un techo para mi familia. Sin duda, por supuesto, es el anhelo de muchísimas personas, y hoy desde Tardes del Sol les estamos ampliando el panorama de todo lo que deben de tener en cuenta, y ahí entra un factor fundamental que es el escenario legal. Por eso le damos la bienvenida al abogado Cristian Ruiz, que ya nos acompaña en nuestra sala. Cristian, Hola, Cristian. buena Buena energía, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Nos vestimos igual, trabajamos en la misma oficina. Ay, tan abogados. lindo, todo juicioso. En el mismo buffet. Qué elegancia, Bufete. me encanta, me encanta. Cristian, cuéntanos un poco sobre lo que debemos de tener en cuenta a la hora de adquirir un crédito hipotecario. Cada que uno escucha la palabra crédito en sí, para cualquier cosa, pues implica una responsabilidad y un compromiso muy grande que si usted no lo cumple, pues tiene unas repercusiones, si usted se retrasa, tiene unas repercusiones, entre muchas otras cosas. Y cuando uno le añade la palabra hipotecario, pues como que suena un poco más intimidante. Realmente, ¿cómo está el panorama de los compromisos legales que uno adquiere cuando entra en un crédito hipotecario? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa: el crédito hipotecario pues es un préstamo que una entidad financiera o crediticia se la hace a un consumidor inmobiliario, y lo que hace esta es hipotecar ese bien que va pues realizar la compraventa, ¿cierto? Y son muchos aspectos que entran en juego. ¿Por qué? Porque cuando se está en un crédito hipotecario, pues realizan una escritura pública de hipoteca, y esto amarra a esa persona, a ese consumidor inmobiliario, ¿a qué? A que pague. ¿Por qué? Porque si no paga, pues sabemos que hay unos intereses moratorios que se dan al lugar después de la mora, de la constitución en mora, y pues los intereses moratorios pues también varían. ¿Por qué? Varían según el interés corriente que fije el Banco de la República y sobre todo la Superintendencia Bancaria, que en este sentido es la Superintendencia Financiera de Colombia, porque la Superintendencia Bancaria ya no está, sino la Superfinanciera. ¿Ya? Hay que saber la proyección del salario que yo tengo, o sea, la solvencia financiera que la persona, el consumidor inmobiliario, tenga al momento de realizar esa compra que va a hacer. Lo que decíamos ahora como de la capacidad de endeudamiento. Sí, la capacidad de endeudamiento, que es prácticamente ese criterio de la debida diligencia que hace la entidad financiera, evaluar cuántos activos y pasivos tiene esta persona y si en realidad cumple con un tope de ingresos lo suficientemente, digamos, mínimos para yo adquirir esa obligación, porque es una obligación pues que demanda mucha energía y demanda también muchos pagos, y entre más la obligación se tarde, si es un crédito hipotecario 5 años, 10 años, más se va a pagar, y depende si yo quiero hacerlo por un interés que es fijo o quiero la VR, que es el variable. Entonces todo depende de qué se digan las cláusulas y a qué se obliga ese consumidor inmobiliario. Me llama mucho la atención, abogado, el tema del desempleo en Colombia, porque muchas personas estaban empleadas cuando empezaron ese proceso, hicieron su crédito, estaban pagando muy juiciosas, llega el desempleo, que esto nos puede llegar a cualquiera en el país y en el mundo entero, y se está incumpliendo, y llega el temor de perdí mi casita. Ay, qué fea esa frase, me duele mucho, además, perdí mi casita, y eso es muy fuerte para una familia que se aprovecha, que ha procurado pagarla juicioso, y entonces yo 12 años, mi crédito estaba a 20 y 12 años la pagué juicioso, perdí mi trabajo y entonces me faltaban solo 8. ¿Qué pasa cuando una persona pierde el empleo? Hay seguros, hay cláusulas que le permiten a la gente pues no perderla, sino que tener como, no sé si eso se llama condonación, un tiempo de espera. Sí, no, hay muchos escenarios que entran aquí en juego. El primero de ellos es que generalmente la entidad financiera, cuando concede el crédito hipotecario, ese crédito hipotecario va amarrado a pólizas de seguro. Las pólizas de seguro generalmente son seguros de vida, porque el deudor hipotecario, que es la persona que va a comprar o adquirir el bien, pues puede que fallezca en ese proceso de pago, y las entidades financieras, como son tan diligentes en su actuar, pues lo que van a hacer es expidamos pólizas. ¿Por qué? Porque las pólizas nos ayudan a contrarrestar ese riesgo que adquiere esa persona. Ahora bien, una persona que estaba siendo juiciosa sus primeros años de crédito y que luego pues ya no tiene cómo pagar porque
los despidieron del trabajo, ya no hay trabajo, pues se puede acercar a la entidad financiera a renegociar la deuda a través de un otro sí. Generalmente uno va al administrador, un asesor comercial, a que puedan renegociar la deuda. Si no se renegocia la deuda, puede realizar, digamos, una conciliación extrajudicial, y si en realidad no tiene soporte de pago, puede insolventarse. O sea, puede realizar ese proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, o si es comerciante, pues persona natural comerciante. Entonces todo depende cómo se le dé manejo, pero la invitación a todos los consumidores inmobiliarios es que busquen una renegociación para lo que tú decías antes, una condonación. Pueden que el interés moratorio se condone, se reestructure esa deuda para que la persona pueda adquirir la vivienda y así pues el banco gane y pues el consumidor Que ahí también. hay un llamado importante, y es que Claro. muchas veces queremos hacerle el quite al banco, ¿no? Y entonces Total. como que no, yo voy a esperar y después yo tal, pero resulta que las entidades en sí han avanzado mucho en tener en cuenta todas estas situaciones de las que nadie está exento. Ahí entra la posibilidad de un accidente que tal vez te deje con una incapacidad laboral, muchísimas cosas, así que si ya hay estas opciones, pues importante que en lugar de esperar y dejar tal vez de pagar y sin informarle a la entidad bancaria que está llevando el proceso, pues se acerque para ver qué opciones hay. Me llama la atención algo ante la casa de el caso, perdón, de alguien que puede fallecer y está en medio, el mismo caso que puso Vico. 20 años, pagó su casita durante 12, 15 años y la persona fallece. En esos casos, ¿qué pasa con ese dinero que ya ha sido invertido con el inmueble? ¿Se puede heredar? ¿Se le regresa el dinero a la mamá, a los hijos de la persona? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, un crédito hipotecario es un contrato. Hay contratos que se pueden heredar y contratos como que no. ¿Qué quiero decir? Digamos, los contratos in título persona son los contratos que es en calidad de esa persona que está asumiendo la obligación. Yo celebro con esa persona. ¿Y qué pasa? Si esa persona llega a fallecer, no hereda, digamos, los herederos no quedan con esa deuda a cubrir. Ahora bien, si es un contrato que la otra persona no interesa, sino que simplemente iba a realizar una acción de pago o pagar en ese tiempo, pues entonces sí se hereda y sí hace parte de la masa sucesoral esa deuda a título personal con la entidad financiera que avaló ese crédito hipotecario. En este sentido, digamos, la hipoteca, como ya sabemos, digamos que generalmente la entidad financiera cubre todo a través de pólizas, y no solamente el seguro de vida como ahorita, sino también pólizas de cumplimiento. Y esas pólizas de cumplimiento es que si la persona se endeuda, pues entonces yo cubro el seguro, cobro el seguro y yo mismo me pago para que yo no tenga en otra instancia que recurrir a demandar a esos herederos. Pero en su genealogía sí se heredan las deudas. Sí se Pero heredan la las deudas. deuda y la casa. La deuda y que amarra la hipoteca a la casa. Ok. Cristian, dos preguntas en una. La primera, ¿es realmente el crédito hipotecario la única opción de adquirir vivienda en nuestro país? Y de serlo, ¿cuáles son esas cláusulas que definitivamente tenemos que tener muy en cuenta antes de firmar? Bueno, hay muchísimas maneras de adquirir pues, vivienda, no solamente con el crédito pues, hipotecario. Pues una de ellas es la fiducia mercantil. Creo que todos hemos, digamos, visto a alguien que se mete en un proyecto inmobiliario en una obra negra a través de una fiduciaria y a través de un constructor. Entonces, hay maneras triangulares de realizar y decir, quiero separar esta casa, yo voy y le digo a la fiduciaria, yo quiero pertenecer a este proyecto inmobiliario. Entonces, uno va y paga y separa, digamos, el apartamento y generalmente estas personas que se obligan a adquirir ese apartamento, esa vivienda, ese condominio, que todavía está apenas en planos, pues tienen, digamos, esa seguridad. ¿Por qué? Porque la fiduciaria, que es un tercero, administra los recursos de todas las personas que quieren adquirir Claro, esa vivienda, ese apartamento, en ese lote donde están. Y entonces lo que hace es asumir todos los recursos, administrarlos, y si es una inmobiliaria en preventas, que quiere decir que es antes después del punto de equilibrio. Después del punto de equilibrio, ahí sí la fiduciaria desembolsa los recursos al constructor, porque el constructor tiene que hacer todo el proyecto con un crédito constructor. Ahí,
Entonces se le desembolsa todos los recursos al constructor para que termine ese proyecto inmobiliario y así pues garantizarle a la persona, a ese consumidor inmobiliario, su vivienda. Igualmente, él puede recurrir, si tiene, digamos, quiere salirse del proyecto, tiene que comunicarse con la fiduciaria y en el peor de los casos, pagar la cláusula penal. Pero la ¿qué dirías tú? multa. ¿La La fiducia multa, cláusula de multas. sería mejor negocio para el comprador la fiducia o el crédito hipotecario? Bueno, buena pregunta. Hay algunos proyectos inmobiliarios que lo han adquirido algunas constructoras y estas constructoras lo que hacen en el peor de los casos es entrar a la ley de quiebras, o sea, insolvencia. Y entonces sería, digamos, estudiar bien con quién me estoy comprometiendo, o sea, quién es el constructor que está construyendo. Claro, O sea, para ver tiene si un hay renombre. solidez. Ajá, no vamos a dar nombres, pero si es una constructora seria que en realidad está comprometida con ese proyecto inmobiliario y que no, en cualquier momento no va a dejar, digamos, de brazos cruzados a esas personas que se pararon. Claro, que ha pasado mucho, ¿no? En el país, Claro. en diferentes partes. Incluso uno, pues, así como con cualquier cosa, uno lo que puede hacer es buscar, bueno, a ver, veamos qué otros proyectos ha construido, si han cumplido, si no han Testimonios cumplido. de gente, eso no es Exacto. constructora machetín. ¡Qué miedo! Sí. Ve, hay una cosa que pasa cuando uno le ofrecen un crédito, uno tiene un proyecto y es que a veces uno firma a la loca. Uno, ay, bueno, ¿cuánto es? No, sí, hágale pues, no, de una tan, y uno con las ganas de montar la foto de las llaves del apartamento, uno no lee. Y hay algo que me preocupa mucho frente a esto, y así sea para sacar un celular a crédito, y es los costos ocultos. O sea, cosas que de pronto uno no sabe leer, no tiene por qué saberlo además, porque nosotros no nacimos, no estudiamos, perdón, lo que estudiaste vos ahora, y nacimos para cumplir sueños. Hablemos de esos costos ocultos que nos pueden meter, digo meter es que están allí, pero que nosotros con la inocencia y las ganas de recibir la casita, pues no podemos leer de manera correcta a la hora de un crédito hipotecario. Bueno, a la hora de un crédito hipotecario lo que se tiene que tener es que el gasto registral de la escritura pública generalmente es el consumidor inmobiliario el que tiene, digamos, que pagar. Y eso es caro. Sí, hay unas tasas que lo determina el gobierno nacional, el decreto 1069-2015, ahí está, digamos, una cápite para las tarifas notariales según lo que la persona pues vaya a hacer, pero sí, puede que entre más valor tenga la vivienda, El inmueble. pues claramente se le va a incurrir en un gasto mayor. La escritura. La Eso escritura lo paga el pública. endeudado. Él lo dice más bonito. Él Sí. lo dice el comprador. ¿Cómo es? No, el comprador, el promitente. Y además de la comprador. escritura, me parece súper interesante esa anotación que hace Vico, porque si uno a veces en su emoción, o de pronto hay términos que uno desconoce, ¿cierto? Y si a uno le dicen escritura, uno entiende que son las escrituras de la casa, pero incluso tú mencionaste un nombre más largo, ¿no? Uno dice escritura, bueno, asocio la palabra escritura, pero hay términos desconocidos muchas veces para el ciudadano del común, Sí, que sí. después resultan que ese nombre desconocido, bien técnico, estructurado, era algo que usted tenía que pagar y no lo sabía. Además de las escrituras, ¿hay algún otro costo oculto, como lo llama Vico? Lo que habíamos hablado un momento sobre las pólizas. Generalmente las personas, hasta en los contratos de arrendamiento, firman y se dan cuenta lo último que estaban pagando el canon más una póliza. Y las pólizas es una prima por esa póliza y pues claramente la persona tiene que saber que ahí va, o sea, lo que esté pagando, también está pagando la póliza y ahí se acrecenta ese costo. Hay dos pólizas, ¿no? Que cuando uno tiene un crédito hipotecario son fijas. Y es, por ejemplo, el seguro contra incendios, que eso uno pues no lo va a pagar jamás en la vida en otro crédito, pero allí sí está dentro de, y esa de pronto la gente no la tiene tan presente, o el seguro contra terremotos y esto, que eso también es obligatorio, eso lo tienen que pagar ahí. Sí, claro, hay ciertos seguros que van obligatorios y es un llamado, digamos, a todos los compradores pues que lean la póliza, lean el contrato, el crédito hipotecario y también saber a qué se obligan a pagar. Claro. Vea, ya que usted menciona eso, abogado Cristian, aquí hay una consulta de una televidente bien interesante. Nos dicen, muy buenas tardes, una pregunta para el abogado y la mesa de trabajo. Ya que el crédito hace muchos años, o sea, ya sacó un crédito hace muchos años y ya hoy en lugar de bajar el valor estoy debiendo más. Yo pago la cuota fija mensual y ellos ahorita que fui a reclamar me dicen que yo firmé un documento con intereses variables. ¿Qué me recomienda el abogado
para yo conciliar y no perder tanta plata, por favor, y muchas gracias. Sí, claro, mira, como recomendación a la persona, yo le diría que vaya directamente ante la entidad para renegociar o reestructurar la deuda, que es decir, miren, yo firmé esto estaba con una tasa variable y pues esto me perjudica porque yo quiero adquirir, digamos, esa vivienda. Entonces, lo primero es un llamado a la negociación directa. Y el segundo llamado es ante una conciliación, ante un centro de conciliación, ya sea público o privado, que se dirija con ese representante legal del que expidió el crédito hipotecario, porque es importante pues, para esa persona adquirir la vivienda. Y es muy triste de que no pueda adquirirla porque firmó un documento donde... Ay, sí. Claro. Y por eso es tan importante leer claro, bien. yo creo que ahí ella lo que firmó fue VR, ¿no? La unidad de valor constante, Sí. que hablábamos ahora con el invitado anterior, Sí. que nos decía que había que negociar, pero resulta que ya después de haber firmado eso, ¿no? Y entonces lo que incurre en que vaya aumentando periódicamente Claro. el saldo de lo que tú debes y finalmente cuesta más del compromiso inicial que adquiriste, ¿no? Y eso se puede cambiar. Después, Claro. digamos, en el caso de nuestro televidente que firmó equivocadamente, tal vez por algún error que se cometió, por lo que sea, esta tasa variable, en esa renegociación, ¿ella podría solicitar pasarse a una tasa fija o ya no es posible? Pues yo lo que le diría como recomendación ya más especializado, porque esos son temas, digamos, financieros, es acudir ante la superintendencia financiera a que le designen un conciliador experto para que pueda, digamos, junto con el representante legal de la entidad financiera que expidió, pues, digamos, ese crédito hipotecario, comparecer a ver de manera financiera qué se puede hacer con esa tasa variable, qué se podría hacer para que o tenga más tiempo para pagar o para que se reestructure y se modere esa tasa. Claro, porque ya después de haber firmado, yo te lo digo por experiencia, después de haber firmado con VR, Cuéntanos su caso, Mauro. ya no te la van a cambiar, ya no te la van a cambiar. Entonces ahí es difícil. Y entonces volvemos al tema. ¿Qué cláusulas hay que fijarse? Una de ellas, la primera que hay que fijarse antes de firmar es, bueno, ¿cómo es la tasa? ¿Es variable o es VR variable o es fija? Esa sería la primera antes de pegar la firma del contrato. Eso es importante. Muy Bueno, bien, pues muchas abogado gracias. Cristian, muchas gracias. Qué importante, muchas Muchas veces gracias, nos Cristian. hacemos los locos con los temas legales, pero qué importantes son para no incurrir precisamente en errores y además para que la realización de ese sueño de adquirir la casita propia, la vivienda para la familia, pues sea lo más bella posible, lo más fácil de llevar. Siempre incurrir en una deuda va a ser un reto grande. Yo creo que para las familias de más o de menores recursos siempre va a ser un reto poder cumplir, poder llevar de la mejor manera, pero si conocemos todos estos aspectos, pues seguramente será un proceso mucho más llevadero y disfrutaremos además mucho mejor de esa casa. Esperamos que todos nuestros televidentes que están viendo y que están con el sueño de adquirir una vivienda, pues puedan acercarse a las diferentes entidades que cuentan con estos servicios y documentarse de todo el proceso con las luces que les hemos dado hoy aquí y con las recomendaciones del abogado, que es muy importante. Cristian, muchas gracias, gracias. buena Buena energía. energía, Doc, muchas gracias. Cristian, buena energía para ti, muchas gracias. Gracias. Pero siéntese, no se vayan. Eso, Falta el ya te tinto. traen el tinto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para comerciales y regresamos con más de nuestras tardes del sol. Recuerden que deben de ingresar a nuestro código QR para que tengan esa lectura personalizada de nuestro consejero espiritual Samuel Millán, que ya casi está por aquí en nuestra sala para contarnos cómo estamos aspectados esta semana. Esa segunda hipoteca que de tu casa vas a hacer, pobrecita